Bueno, clase de historia. El tema de hoy es el siguiente, de los caudillos revolucionarios al Lo presidencialismo en primero que hay que tener México. en Yo claro soy es Fernando qué José son Medina los Cuevas caudillos. y El de esa caudillismo es un manera fenómeno político y social comenzamos. surgido durante el siglo XXI en Latinoamérica. Surgió luego de haber obtenido la independencia de España, cuando las jóvenes naciones hispanoamericanas daban sus primeros pasos hacia el republicanismo. Y también era muy típico que los caudillos regionales fueran los que anteriormente fueron héroes de guerra, por lo que eran personas muy respetadas y veneradas por el pueblo, y pues les resultaba fácil asumir cargos políticos militares de alto rango, por lo que casi siempre terminaban siendo presidentes u ocupando algún cargo de suma importancia. Sin embargo, lo que distingue al caudillismo de otros tipos de dictadura es que el caudillo solía ser inmensamente popular entre la población, que le otorgaba de entrada la mayor suma de poderes políticos bajo la promesa de que los ejerciera con mano firme pero amorosa. Ese es un claro ejemplo de lo que mencioné hace un momento. Antes eran venerados por el pueblo y fueron ellos mismos quienes los propusieron para que ocuparan esos cargos. Y después ellos asumieron distintos tipos de poderes, por lo que terminaron siendo dictaduras o haciendo malas cosas que terminaron siendo sacados a través de guerras, movimientos o planes. La identificación entre el caudillo y el padre en ese sentido era plena. Por otro lado, también era característico el desengaño masivo una vez instaurado el gobierno caudillista, por lo que el pueblo seguía a otro caudillo que derrotaba al primero y así sucesivamente. Esto sucedió muchas veces en México, sobre todo después de la Revolución Mexicana, y eso lo vamos a ver más adelante. Las características del caudillismo. El número uno, se centra en un poder autónomo, es decir, se centra en un poder político, en una figura única, el caudillo. Ese suele ejercer el poder de manera despótica, vertical, y está usualmente vinculado a las artes militares y a la guerra. Como mencionamos, antes eran héroes de guerra y fue el mismo pueblo quienes lo propusieron, ellos aceptaron y pues después el pueblo ya no los quería porque ellos se habían vuelto dictadores. El segundo, no es democrático. El gobierno del caudillo no es democrático y es normal la persecución de la disidencia, aunque sí suele ser, al menos durante un tiempo, popular, en el sentido de que se confiaba en lo que él haría, pero condujo a la nación hacia otro destino, más no el que pensaba el pueblo ni sus seguidores. Y el número 3, llegan al poder por medio de la guerra. Los caudillos siempre llegaban a través de la guerra porque eran ellos mismos quienes despojaban al poder anterior, por lo que siempre eran voluntarios a ser los primeros en gobernar, por lo que siempre fue importante. Y sucedió muchas veces uno tras de otro, como vuelvo a mencionar, el claro ejemplo es la Revolución Mexicana, que tuvo una serie de presidentes que llegaron al trono y al mandato del mismo modo. Las causas del caudillismo. El número uno es las repúblicas ineficientes. La existencia de repúblicas democráticas inestables o ineficientes que no logra hacerse con la confianza de la mayoría de la población ni ejercen un verdadero control sobre las fuerzas militares. Son cuando no son demasiado confiables y pues tienen el poder, pero no saben cómo manejarlo, cómo controlar a las masas del país, cómo mejorar las cosas, sino que se les sale de la mano tener tanto poder y terminan haciendo cosas con las que el pueblo no está de acuerdo. El segundo, las guerras civiles. El final de cada guerra civil deriva con un presidente nuevo y se ha visto en México sobre todo. Las crisis. Los periodos de crisis o inestabilidad socioeconómica o institucional son fruto de dilemas políticos y sociales que tardan mucho en resolverse y que el caudillo viene supuestamente a remediar, pero no lo hace. Las injusticias. En el caso latinoamericano, el enriquecimiento de los sectores militares luego de la victoria independista le otorgaba al caudillo de turno la fidelidad de los principales líderes militares,
por encima de su deber al gobierno republicano. Y al tener la aprobación de los sectores militares, pues ellos se volvían más ricos, dejando al pueblo al margen, por lo que se consideraba como una injusticia y era lo que originaba a que inicie otra guerra civil y otro caudillo tomara el poder. Las consecuencias. La primera consecuencia del caudillismo es la dictadura, como mencionamos. La concentración del poder político y económico en el caudillo y sus lugartenientes, la cual socava cualquier forma democrática y acaba convirtiéndose en dictadura. ¿Por qué? Porque cree que hace lo correcto por el país y cree que merece estar ahí por el simple hecho de haber derrocado al mandato anterior. La marginación. El enriquecimiento del caudillo y sus partidarios cercanos y el empobrecimiento y marginación de sus detractores, lo cual hace todavía más complejo sacar al caudillo del poder. Esto, sin embargo, puede ser en ocasiones acarrar distribuciones forzosas a bienes de las clases más bajas. Aquí nos dice que siempre había un sector de la población que gozaba de privilegios que los demás no. Como se había mencionado, los sectores militares tenían más que los campesinos y los obreros que quedaban al margen. El siguiente punto es la herencia, que a menudo los regionalismos y las identidades locales terminaban heredando parte del poder del presidente y se quedaban mayormente en lo que es familia o un presidente o persona que él asignaba luego de su retiro. Y finalmente con la imposición, que es cuando a través de la fuerza cambian de un orden político estable, unificado, aunque injusto y feroz, por uno diferente. Y llegamos a la época de la Revolución Mexicana que les había mencionado anteriormente, que es un claro ejemplo del caudillismo al presidencialismo. Durante 1917 y 1920, después de acabar la Revolución Mexicana y derrocar a Porfirio Díaz y haber terminado la época conocida como el Porfiriato, Venustiano Carranza se alzó con la presidencia. Duró 3 años en el poder, mas sin embargo se presumía que habían disputas entre sectores, sector militar, sector obrero, sector campesino y sector de los héroes de la guerra como Emiliano Zapata. Y después de esos 3 años que estuvo en el poder, él trató de escapar de México, pero pues fue perseguido presuntamente por Emiliano Zapata y murió, por lo que Adolfo de la Huerta fue el encargado de tomar su lugar. Duró 6 meses en el poder para que pues, el general Álvaro Obregón tomara su puesto de 1920 a 1924. Álvaro Obregón también fue un conocido héroe de guerra y tuvo hazañas sobresalientes por sus grandes habilidades políticas y militares que lo llevaron a tomar la presidencia de México y pues durante su mandato lo hizo bien. Fue quien fundó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y también trajo otras obras más importantes. Y después de él, el presidente fue Plutarco Elías Calles, que también tuvo sus altas y sus bajas. Y aquí terminaría la época conocida como el caudillismo a el presidencialismo.